Aquí estamos en Mesa Redonda Debate, como siempre por TDC Firmat para todo el sur de la provincia de Santa Fe, con mucha información, con muchos invitados, como lo hacemos habitualmente en este recorrido regional, y con una invitada, Mariano Carreras. Exactamente, Mauro, como todas las semanas poniendo la lupa en la región, y en este caso vamos a hablar con la diputada Silvia Ciancio, que está en el estudio de TDC. Silvia, ¿cómo te va? Bienvenida. ¿Cómo están? Bien, Silvia. Gracias por venir. No, gracias a ustedes. Bueno, en una semana que hay un tema que termina de algún modo imponiéndose, que tiene que ver con lo que esta jornada implicó la llegada de un nuevo ministro de Seguridad, seguramente, bueno, atenta a lo que está sucediendo en ese sentido. Sí, con preocupación. La verdad que veíamos las noticias que cada vez son más desalentadoras, sobre todo en la ciudad de Rosario, y que veíamos que justamente hubo una reunión con el ex ministro hoy, Rimoldi, en la legislatura, que fue un poco más amable que la anterior del año pasado, pero que no seguían sin dar respuestas y que había muchas diferencias entre lo que opinan los fiscales en algunas investigaciones, lo que opinaba Rimoldi, el mismo gobernador. Después los comentarios llegaron y fueron ciertos, este cambio de un cuarto ministro de Seguridad para la provincia en una gestión de 3 años, la verdad que nos genera, insisto, mucha preocupación y sobre todo la visión bien clara de que no hay un plan, nunca hubo un plan en seguridad como en tantas otras áreas, y esto claramente en un contexto y en una coyuntura económica y social tan adversa que tenemos en nuestro país hace que las consecuencias estén a la vista, ¿no? Más muertes, más violencia, más preocupación, invivible en algunos barrios de la ciudad de Rosario, y la verdad que los que amamos esa ciudad nos genera muchísima angustia, y también nos preguntamos cuánto va a faltar para que esto trascienda las fronteras de circunvalación y empiece a ocurrir en las localidades. De hecho, hay algunas situaciones en Venado que nos están alarmando, pero bueno, me parece que desde nuestro lugar insistimos en ser parte de la solución, con las leyes de emergencias que hemos votado, con presupuestos discrecionales que han tenido y con la terrible realidad que hoy, a febrero del 2023, los presupuestos en seguridad hayan sido subejecutados. La verdad que no los entendemos. O sea, por ejemplo, si había 10 pesos, se gastaron 3 nada más. Sí, y cuando uno le pregunta el por qué, porque sí, incluso con la ley de emergencia había algunos circuitos administrativos que deberían ser más ágiles, ¿no? Como fue en su momento la ley de emergencia por COVID. Sabemos que los mecanismos burocráticos muchas veces hacen que los circuitos sean más lentos. Nosotros le dimos esa facultad al gobierno de Perotti, la verdad que no la usó, no la pudo usar, no supo cómo, no tuvo los funcionarios, porque cuando se le pregunta y se insiste con esto, no dan respuesta. Licitaciones, por ejemplo, de chalecos antibalas que tenían irregularidad y se fue todo para atrás. Lo mismo pasa en salud con la compra de ambulancias. Yo creo que tengo un diagnóstico en general en que no ha habido un equipo con funcionarios idóneos para cada área, fundamentalmente eso, como una causal. La segunda, que muchos de esos funcionarios no conocen la provincia y no conocen las problemáticas, no han salido de Rosario y Santa Fe, entendiendo que las mayores situaciones ocurren allí. Cuando hablo de esto, hablo de todas las áreas, pero que la provincia es mucho más grande que Rosario y Santa Fe, y esta es la consecuencia. Funcionarios no capacitados, no idóneos para la tarea, y que no conocen y no escuchan a las referencias territoriales. Y la consecuencia es que a 3 años de gobierno lo que tenemos son respuestas cero. Cero respuestas para los gobiernos locales, cero respuesta para el ciudadano y la ciudadana común, y más violencia. La verdad que estamos realmente preocupados. Vos como referente de salud, como responsable también en la Cámara de Salud, ¿cómo ves el abordaje de esta cuestión que tiene que ver con todo? Finalmente hablamos del delito y tenemos muy en claro que hay una cuestión de criminalidad, de violencia, pero también con un índice de consumo que va creciendo, con una degradación social que se va acentuando. ¿Se ven acciones en relación a no solo a combatir la inseguridad desde el Ministerio de Seguridad, desde la justicia, de la policía, sino también desde la cuestión social, de la cuestión sanitaria? No lo hemos visto. Si hacemos eso, digamos, si se hace eso de solamente criminalizar el consumo, vamos a fracasar. Tenemos que llegar antes.
Tenemos que entender, insisto, con que el consumo de sustancias es una problemática de salud mental y hay que abordarla como tal. El Ministerio de Salud presenta un programa de salud mental que lo están armando el año pasado. Y cuando nosotros insistíamos con funcionarios del Ministerio de Salud, que también quiero decirlo, donde la ministra siempre nos recibe, siempre está siendo tan generosa con su accionar, pero vemos que todo es muy lento. Todo es muy lento, donde no hay una línea clara, donde tampoco las referencias en salud han llegado al territorio. Hay algunos problemas en Venado Tuerto puntuales que tienen que ver con espacios físicos donde tiene que estar el nodo. Y la verdad que no vemos que se escuchen a los que se tienen que escuchar, que son los equipos de salud. Si nosotros no somos capaces de hacer ese diagnóstico, de pensar que la pandemia literalmente nos atravesó, que de eso se quedaron consecuencias que todavía no son mensurables, porque la verdad que no podemos medir el daño que le ha hecho a la gente en términos no solamente físicos, sino mentales. Y si a eso se le suma toda esta problemática del consumo de sustancias, la verdad que necesitamos un programa, pero de verdad, un programa serio en salud mental dentro de tantos otros programas y que esté pensado antes, no después. No, ya no tenemos más tiempo, no hay más tiempo para llegar después. Me parece que ahí está la cuestión y la verdad en lo personal estamos trabajando fuertemente en esto. Seguramente ustedes saben, nosotros hace más de un año que estamos trabajando con un candidato a gobernador. Nosotros sí tenemos candidato a gobernador, que es Maximiliano Puyaro, donde estamos trabajando desde febrero del año pasado con ejes para armar el programa de gobierno y por suerte soy la coordinadora del eje de salud, con un montón de gente que está colaborando y me parece que tenemos ya escrito por lo menos los puntos iniciales y profundos de lo que queremos que pase en salud, siguiendo un poco la línea que veníamos trabajando con el Frente Progresista, ¿no? Si estarías en el Ministerio de Salud, por ejemplo, con poder de decisión, ¿qué harías? Primero que si estaría, que es una cuestión que puede pasar o no, tomaría fuertemente los nodos como un espacio con un marco jurídico donde estén contemplados referencias territoriales que nos puedan contar o que puedan contar a los equipos del Ministerio qué es lo que se necesita y qué es lo que le hace falta a los equipos de salud. Son ellos los de la primera línea, y no la primera línea de batalla porque no me gusta eso, sí, la primera línea en atención, los que saben cuáles son los problemas de la gente. No nos vayamos al hospital de alta complejidad, que seguramente hace una labor enorme, pero lo que nosotros tenemos que volver es el contacto con la gente que lo perdimos. Se perdió el contacto del equipo con el ciudadano común. Y en esto se ven las consecuencias de las graves enfermedades que se estén diagnosticando, que no llegamos a tiempo con los controles, que no estamos llegando a tiempo a los barrios. Fundamentalmente eso, si me decís que equipos técnicos, otra vez, idóneos en el tema y que conozcan el territorio. Me parece que eso es fundamental. Y es de abajo hacia arriba que se construye una planificación ministerial, no de arriba hacia abajo. Y en cuanto a las problemáticas de las drogas, del consumo problemático, como se dice. Por eso tenemos que agrandar los equipos de salud mental dentro de los hospitales. Sabemos que estamos contemplados y bajo un paraguas que es la Ley de Salud Mental Nacional, a la que adhiero. Es una muy buena ley que no se ha podido implementar. Tenemos que dejar por fuera los hospitales monovalentes. Nosotros trabajamos una ley que habla de casas de medio camino, que es una estrategia, una herramienta para que allí convivan personas y usuarios del sistema de salud que no tienen dónde vivir, donde haya comunidades que puedan realmente alojarlos, porque lo que pasa es que no tenemos equipos de salud mental dentro de los hospitales polivalentes, o son muy pocos los recursos que terminan absolutamente agotados, porque son problemáticas serias, crónicas y que hay que atenderlas continuamente. Más psiquiatras, más psicólogos y psicólogas, más trabajadores sociales y que se empiece a entender que la ley de salud mental es maravillosa. Lo que tenemos que aprender es a implementarla. Hay una cuestión cuando se habla de las marcas de la pandemia y esto de seguir dando respuestas a las problemáticas que tiene la población, y ahora aparece el tema de salud mental con mucha fuerza, que quizás como no es tan palpable en algunas cosas directamente no lo dimensionamos, pero ahí está. ¿Qué pasa también con la salud mental de los trabajadores de la salud?
digo, que son los que tienen que contener y los que atravesaron la pandemia y atravesaron las dificultades y no tuvieron tampoco un margen para poder, de algún modo, muchos procesar lo que sucedió y tienen que seguir dando respuestas a un montón de situaciones que se dan todos los días. Sí, Mariano, justamente digo, porque es tan amplio el abanico que quisiera, digamos, tomar. Nosotros veníamos insistiendo con algunos proyectos de ley que reconozcan el trabajo de los laburantes de la salud, en términos concretos, más allá del abrazo y del aplauso, que tiene que ver con una ley de cómputo diferenciado para aquellas personas que estaban próximas a jubilarse puedan hacerlo, el reconocimiento de la función de los médicos directores, una ley del senador Enrico, y que se los escuche. Pusieron todo, más de lo que tenían, no pidieron nada a cambio. Todo el año pasado era un año de escucha, de mejoras salariales, de mejoras de condiciones de trabajo. Nosotros estamos fuertemente trabajando en un cambio de la ley de residencias. El 24 de febrero tenemos una reunión con la ministra de Salud y con las facultades, porque ¿qué pasa? Nos quedan las vacancias de las residencias sin ocupar, cosa que en mi época era al revés. Claro. Entonces tenemos que abordar como sociedad qué está pasando, que los médicos no quieren ser más pediatras, que no quieren, y no es que nos faltan médicos que se reciban, eso no varió. No cayó el número de la matrícula, digamos. No cayó el número, pero sí la cantidad de gente que accede a las residencias y a las especialidades, y puntualmente en UTI, o sea, en terapia intensiva, pediatras, tenemos algunas otras, pero las críticas hoy es pediatría. Nosotros hoy podemos tener un montón de cargos y no tenemos quien los ocupen. Y es hay un estudio ya hecho que en 10 años nos quedaríamos sin pediatras en la provincia de Santa Fe, y en el país pasa lo mismo. Cuando uno empieza a indagar, porque hicimos diálogos y trabajamos con entrevistas con todos los actores, jefa de residencias, universidades, colegios médicos, los estudiantes, y la verdad que hoy un sueldo, no sé si se va a modificar ahora, un sueldo de un residente con una dedicación casi full time, porque ustedes saben que son 9 horas por día, más 3 guardias por semana, más un régimen bastante esclavizante, hablamos de 240.000 pesos por mes. Y cuando nos vamos a un cargo de la provincia de 24 horas no llega ni ese monto. Entonces, y además también entender y dejar de decir que los médicos eran los de antes, porque es mentira. Lo que le pasa ahora al pibe y a la piba que se recibe y está muy bien, tienen otro proyecto de vida, que puedan tener sus vacaciones, que con lo que ganan puedan sostener a su familia. Digo, no es nada injusto, no es nada una cosa de locos. Y me parece que era el momento, y que es el momento entre todos empezar a pensar cómo valorizamos, pero de verdad, el trabajo de los equipos de salud. Los pueblos están complicados también, digamos, los ANCO de las localidades. No vamos a tener más médicos. Se les complican los presidentes comunales conseguir el médico clínico, y yo te voy a decir una cosa, Mauro. Pero hay nueva especialidad, es médico clínico y tampoco se consigue. Y yo te voy a decir una cosa, por lo menos mi valoración, que puedo estar totalmente acertado o no. Yo creo que hay una cuestión económica puntual, pero que además tenemos que repasar y revisar qué hacemos nosotros como sociedad y qué le pedimos a los médicos. La violencia que transitan los médicos que están en las guardias, la intolerancia, la imposibilidad de pensar el uso racional de las guardias y pensar que lo público les tiene que dar todo en cualquier momento y a cualquier hora. Me parece que eso también hoy pone en jaque la idea que haya médicos que se vayan a vivir en una localidad pequeña, donde no hay vida, donde yo tengo compañeros, colegas que en pueblos de acá cerquita han hecho tapiales de 2,5 metros porque hasta los tapiales les salta a la gente para golpearle la puerta a las 12 de la noche porque su hijo tiene fiebre. Entonces, esto es una problemática multicausal, pero que tenemos que estar todos de acuerdo. ¿Y cómo lo resolves eso, digamos? Porque con mayor educación, Mauro. Sí, seguramente. Mayor educación. O sea, obviamente que el médico tiene derecho al descanso que corresponde, a las 8 o 10 horas, digamos. Y por otro lado, la familia que está en el pueblo, que no tiene obra social y que tiene el hijo que está Pero yo no estoy diciendo que no se entienda. Digamos, sí, no porque si no debe saber qué hacer, digamos. Pero hay una cuestión que hemos visto con el transcurrir de los años, que yo tengo muchos en salud pública, donde la guardia dejó de ser una guardia para emergencias y urgencias. Entonces ahí tenemos que educar y también creer que no todo lo malo que pasa, nosotros no tenemos nada que ver. A quienes votamos, digamos, a quienes elegimos, pues parece ser, digo, en una charla que tuve con compañeros de la escuela, bueno, a ver, ¿a quién votaste? Porque si no parece que el problema pasa por otro lado. Me parece que nos tenemos que involucrar más. En la pandemia es como que nos habíamos unido atrás de un objetivo común. Tenemos que pensar otra vez en eso. Digo, bueno,
Tenemos un médico de guardia, tiene horario de consultorio, respetemos los horarios de consultorio. Los pediatras en el hospital de Venado están siendo maltratados. Cuando no atienden es porque están con una urgencia, con un código rojo atrás. Entonces, ¿cuál va a ser el incentivo para que ese médico haga pediatría o haga otra especialidad? Yo no quiero dramatizar la situación, digo, hay que empezar a hablarlo, hay que empezar a cambiar la ley de residencias que casi a veces parece un servicio militar, eso lo vamos a trabajar. Vamos a trabajar con las universidades, la ministra me dio el aval para que lo hagamos como Comisión de Salud y veamos también en la comunidad cómo empezamos a transitar un proceso de educación en el uso racional de los servicios, porque me parece que ahí está la clave para que podamos pensar que no se nos venga abajo todo el sistema de salud pública que está bastante hackeado. Silvia, hay una cuestión, hace una semana o dos estaba la delegada de la región séptima de educación. Entonces hablaba de algunas iniciativas y hablábamos, no recuerdo puntualmente de qué era, pero lo que le planteaba yo en relación a los procesos. Puede cambiar un gobierno, pero los cambios no se van a dar de la noche a la mañana y me parece que tiene que haber un acuerdo entre las partes más allá de quien gobierna. Está claro, digamos, que los gobiernos van cambiando de color, 4, 8 años y está muy bien. Y está bárbaro porque eso es la democracia. Lo que no puede ser es que cada vez que cambie un gobierno hay cosas que empiezan de nuevo. Exactamente. Porque ahí se acentúan las problemáticas, digamos. ¿Cómo se hace? Te lo pregunto como parte de la Cámara de Legisladores, digamos, interactuando también con el Senado, que sabemos que muchas veces se presentan varias dificultades porque hay proyectos que salen por unanimidad, inclusive de diputados, y cuando llegan al Senado van a dormir, proyectos importantes, para poder sostener procesos, para poder decir, bueno, determinamos prioridades, vamos a educar a la comunidad para que entienda, por ejemplo, cómo hacer un uso responsable de la guardia médica. Pero eso, digamos, hay que iniciarlo, lograrlo es difícil y sostenerlo es más difícil aún. Digo, en la dinámica de todos los días encontrás, digamos, esa instancia de diálogo y de poder acuerdo, digo, porque uno lo que ve es eso. Después cuando uno llega al momento de ver de qué se está discutiendo a veces en la legislatura, más te alejás peores, digo, uno a veces ve mucha distancia entre lo que se pone sobre la agenda, al menos periodística, y los problemas que tiene la gente todos los días. Acuerdo en parte lo que decís, en gran parte acuerdo lo que decís, por eso yo insisto y soy una defensora de la profesionalización de la política. Creo que los políticos, lo que pensamos en hacer política, tenemos que saber, y sobre todo no podemos saber de todos los temas, pero en los temas que más nos involucramos, saber y saber mucho, y estudiar mucho, y estar continuamente con otras personas que saben más para tomar decisiones serias. Entonces, estos paracaidistas que llegan en la política y que la verdad que son los que más votados, por eso yo no dejo de responsabilizar de algún modo en la sociedad, creo que es parte de la responsabilidad también que nos cabe cuando vamos a poner el voto. ¿A quién votamos? ¿A quien nos prometió un eslogan enorme de paz y orden y no cumplió nada? ¿A las figuras mediáticas que se conocen en Buenos Aires y vienen a Santa Fe? ¿O votamos a alguien que realmente se haya preparado para esto? Y el sentido común, Mariano, yo la verdad que vengo de un proceso de muchos años de militancia y de ser funcionaria, y la verdad que no tuve ningún inconveniente en sentarme a charlar 1000 veces con la ministra de Salud. Ahora, con la ministra Cantero no se puede hablar. La política en educación es un desastre en Santa Fe. Fue para atrás en todo, y no fue solo la pandemia. La hemos convocado a la legislatura intolerante, no se puede hablar, Digo, con estas personas no. Nosotros necesitamos, más allá del partido político, de la ideología, tener gente que se pueda hablar. Y eso me parece que como la pandemia nos dejó este kirchnerismo, antikirchnerismo, macrismo, no, esa cosa del si vos no pensás igual, sos mi enemigo y no nos podemos sentar a hablar. La verdad que las experiencias que he tenido no son así. He tenido algunas feas, porque tampoco es todo maravilloso. Pero sí es cierto que lo que tenemos que aprender de una vez para siempre es que el otro no es el enemigo, que podemos hablar y buscar un punto en común. Insisto con la profesionalización de la política. Si no, de esta no salimos, De este barro que estamos metidos no salimos. Silvia, gracias por visitarnos, muy Gracias. amable. Silvia Ciancio, diputada provincial, nos visitó en Mesa Redonda de Debate. Nosotros vamos a una pausa comercial y en minutos seguimos con más.
¿Viajar 6 horas a la costa para el cumple de la abuela? Pero qué bueno que para ver a la abuela sean solo 6 horas. Cuando te das cuenta del verdadero valor de las cosas, ves la vida de otra manera. Cooperación Seguros, el valor de protegerte y de proteger tu auto. Contrata tu seguro ahora. Comisiones El Rápido, de José Rodríguez. Firmat, Melincue y Venado Tuerto. Teléfonos 03465 156 62216 156 58583 03462 156 76 916. Todos los días, los integrantes de la cooperativa de trabajo El Correo de Firmat Limitada generamos información veraz y confiable para contarte lo que sucede cerca de tu casa, lo que necesitas saber. Encontranos diariamente en www.elcorreodefirmat.com.ar y semanalmente en la edición impresa que podés adquirir en Firmat, Melincue, Chovet, Villada, Cañada de Lucle, Los Quirquinchos, Vera Bebú y El Hortondo. El Correo, un medio con valores cooperativos. Para cuidar tu salud y la de los demás, mantén los hábitos de higiene. Usa cubreboca, respetá las distancias. Si tenés síntomas o estuviste con personas con COVID positivo, quédate en casa y consultá al servicio médico correspondiente. Son simples esfuerzos para poder evitar la propagación del virus y es la manera de protegernos y proteger a quienes más queremos. Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe. Sociedad Española de Firmat. Luego de 110 años, seguimos restaurando parte de la historia de nuestro pueblo. Al Bar Cervantes le siguió el Mesón Español, la Secretaría, y estamos gestionando refaccionar la Sala Teatro Cervantes. Mientras, en nuestras instalaciones desarrollamos clases de pintura infantil, danzas folclóricas, teatro, zumba y gimnasia. Sumamos servicios sociales, nuevos nichos y casa de sepelios. Sociedad Española de Firmat. 110 años de servicio. En Búfalo proponemos una nueva filosofía de vida y un sentido de comunidad entre las personas. El CrossFit es un entrenamiento funcional, el cual trabajamos todos ejercicios multiarticulares. Esto genera que aumentemos la fuerza, la potencia, trabajamos todo el tiempo con nuestro cuerpo, mejorando nuestra calidad de vida y las actividades diarias. El CrossFit te va a ayudar a potenciarte en tu deporte, si es que practicas algún deporte. Existe una alternativa para mejorar tu calidad de vida. En Búfalo te mostramos el camino. Segundo bloque de mesa redonda de debate nos visita el presidente comunal de Melincue, Silvio Carbolino. ¿Cómo andamos? Buenas tardes, Mauro. Bienvenido. Hola, ¿cómo estamos? Bueno, se están ejecutando las obras que fueron anunciadas en su momento en relación al terraplén en la Ruta 90. Hace rato que no charlamos. ¿Cómo viene la mano? La verdad que estamos felices en estos 3 años y medio, por así decirlo, que estamos en la función. Melincue están en marcha, algunas ya finalizadas y otras por finalizarse, pero a su vez obras que se están realizando. 4 obras fundamentales e importantes que durante tantos y tantos años fueron deseadas y fueron necesitadas para, no hay duda, un antes y un después de lo que va a ser Melincue una vez que finaliza en cada una de ellas. Para enumerarlas son la inauguración de las estaciones de bombeo nueva, el alteo del canal sanurbano, que del bordo perimetral, que prácticamente está en un 95% ya la obra culminada. Incluso hoy tuvimos una reunión con productores agropecuarios como para explicarles el funcionamiento y demás, para llevarles la tranquilidad absoluta de del trabajo que se hizo. Ya está en marcha el corrimiento del terraplén de la Ruta 90, ya están las máquinas trabajando para hacer el nuevo terraplén, que va a ser un terraplén definitivo, que va a tener casi 1 metro más de altura del que está hoy sobre la Ruta 90. Con un diseño arquitectónico. Con un diseño arquitectónico en forma de espigón, que va a ser parte del paisaje de Melincue, que a su vez ya tenemos un proyecto armado, un proyecto de un parque recreativo para utilizar ese espacio y para que los turistas de la región y de la provincia y de la nación puedan venir a utilizarlo.
Y por último, la gran obra que seguramente, como decía antes, va a marcar un antes y un después en el desarrollo de Melincue, que es que ya esta semana estuvieron haciendo el reconocimiento de suelo para empezar con las pistas de la extensión del gasoducto regional sur. Ya estuvo la empresa BTU y Enerfes haciendo todo el estudio de suelo, por lo cual creo que, vuelvo a insistir, esta gestión, más allá de todo y de todo lo que los avatares que hemos tenido que pasar desde la pandemia hasta la situación económica, la presión social que tenemos las comunas en estos momentos. Hoy recién los escuchaba hablar de la salud, de la seguridad, en donde todo recae sobre la comuna o el presidente comunal, aportes permanentes que hay que estar haciendo tanto en salud como en seguridad para tratar de ayudar desde el gobierno local a que funcionen esas áreas que tienen un ministerio, pero que con lo que el ministerio les manda no es suficiente para la atención de una localidad. Como digo, más allá de todo eso, tenemos en marcha las 4 obras más importantes en tan poco tiempo. Silvio, no fue muy tenida en cuenta la problemática de Melincue durante muchos gobiernos, digo, provinciales, porque son obras fundamentales, las que decís que le van a dar tranquilidad al inversionista, le van a dar tranquilidad a la comuna, le van a dar tranquilidad a toda la población en cuanto a crecimiento, en cuanto a pérdidas, digamos, económicas importantes. Mira, yo voy a hablar por lo que conozco desde que asumí y me tocó a mí la función como presidente comunal. La obra del alteo del Canal San Urbano fue una obra que ya estaba otorgada y licitada, digamos, y adjudicada en el gobierno, en el último periodo del gobierno de Miguel Lifchip. Obviamente que en la transición de un gobierno a otro y demás, esa licitación se cayó y eso demoró y generó que tuviera que hacerse otra nueva licitación, otro proyecto, porque se estudió el proyecto que se había aprobado en aquel momento con el otro gobierno, se lo mejoró en algunos aspectos y bueno, se concretó. Lo de las estaciones de bombeo obviamente era una obra que en su momento la iniciaron a través de Nación, cuando estaba en su momento el presidente Macri con Miguel Lifchip como gobernador en la provincia, y el gasoducto regional sur es una obra que en su momento obviamente la inició en su gestión de presidente comunal Gabriel Révora. Quedó dormida durante mucho Presidente tiempo. Cristina Fernández de Kirchner. Exactamente. Y en todo este tiempo había estado dormida, pero nosotros desde febrero del 2020 tuvimos la primera reunión, y yo creo que acá en algún archivo de algún programa lo he dicho, empezamos las gestiones a reunirnos con Leonel Charela en ese momento para ver si podíamos empezar a gestionar y a golpear puertas para destrabar esta obra que obviamente son decisiones políticas que van más allá de lo que uno pueda, digamos, hacer, porque los fondos obviamente vienen o de nación o de provincia. Sí, nosotros tuvimos la testarudez, por así decirlo, de permanentemente estar gestionando, golpeando, reclamando, y bueno, gracias a Dios, para todo fuimos escuchados. Claro. De algún modo, digamos, procesos que se han ido cumpliendo porque se fue entendiendo la importancia de lo que decía Mauro, de obras que son fundamentales para la localidad y que paradójicamente en este juego de la naturaleza hoy uno pasa por Melincue y dice, bueno, ¿para qué son estas obras? Digo, esta vida que tiene el lugar hace que esa laguna que hoy parece dormida, bueno, seguramente en unos años va a volver a crecer y todo esto que se está haciendo hoy va a mostrar el fruto de la importancia de hacerlo ahora. Sin ninguna duda, nosotros creo que siempre desde que empezamos, vuelvo a insistir, sobre todo en las obras hídricas, con el secretario de Asuntos Hídricos del Quinocino, cada vez que fuimos a Santa Fe, que ha sido innumerable la cantidad de veces que fuimos para golpear puertas, dijimos, o sea, siempre dejábamos en claro que era el momento de hacer las obras, porque Melincue eternamente trabajó sobre la emergencia, eternamente trabajó sobre la emergencia. O sea, pasaba algo y ahí teníamos que estar. De hecho, se han hecho en distintos gobiernos, se han hecho hasta terraplenes arriba del agua.
O sea, mientras ya estábamos prácticamente inundados. Bueno, ahora al menos fuimos escuchados y se están haciendo las obras que son el momento ideal porque es trabajar en la prevención. O sea, este es el momento que la laguna nos da el tiempo suficiente como para prepararnos para, si ojalá nunca suceda, siempre digo lo mismo, ojalá nunca tengamos que poner en marcha las bombas, porque eso quiere decir que estamos en una situación normal. Pero bueno, si tuviéramos que hacerlo, hoy Melincue cuenta con las 3 obras hídricas más fundamentales y tan anheladas y pedidas, pero por años, de los habitantes de Melincue. Y obviamente, por ahí le guste a quien le guste, fueron obras que realmente nos costó y nos costó mucho como gestión, pero nadie lo puede negar que llegaron en estos últimos 3 años y medio. ¿Cómo está la localidad parada hoy a la hora de ser un pueblo receptor de turismo? Creo que, mira, ayer casualmente estuvimos reunidos con todo el equipo, tanto de turismo, deporte, producción, acción social, género, porque todos intervienen en el armado de los carnavales en distintos puntos, y ya tanto la secretaria de producción como la de turismo me decían, bueno, no sabemos dónde mandar más gente. Está absolutamente todo colapsado para el fin de semana de carnaval. Melincue, incluso desde la misma gerencia del casino ya nos han informado que están derivando gente para firmar, porque se buscan después alternativas, obviamente, y desde la Secretaría de Turismo también estamos ahora pidiendo buscando algunos lugares en el Hortondo, que sabemos que hay algunas cabañas también como para alquilar. O sea, verdaderamente lo que está generando turísticamente Melincue es un potencial, creo que uno de los potenciales más importantes que tiene hoy, sin ninguna duda, la provincia de Santa Fe, que está, como te digo antes, como te decía recién, perdón, abasteciendo, por así decirlo, de turistas un poco también a los pueblos aledaños, porque por ahí se nos colapsa el tema de las cabañas y los hoteles. Hablabas de 4 obras fundamentales y una, digamos, de esas obras es el gas natural. ¿Qué va a cambiar cuando llegue el gas? Yo creo que, aparte de que obviamente va a mejorar los costos obviamente de la vida diaria del vecino común, creo que da por fin la tranquilidad para sentarse a hablar con un inversionista y decir, bueno, inviertan en Melincue, que tenemos prácticamente los servicios básicos para brindarles. Incluso podemos pensar en por qué no también un Melincue con un desarrollo industrial, que hasta ahora jamás se pensó ni se hizo, digamos, un estudio, pero para conquistar una empresa que venga a invertir, como lo primero que hoy por hoy te ponen sobre la mesa son el gas, la electricidad, las cloacas. Bueno, estamos trabajando firmemente en todo eso. No solo que ahora se desarrolla la obra de gas, sino que a su vez ya tenemos, digamos, hecho el proyecto de cloacas, y que seguramente el mes que viene ya lo vamos a presentar en el ENOSA para ver si logramos la financiación correspondiente para llevar adelante el plan cloacal de la localidad. ¿Cuántas casas son aproximadamente donde tiene que llegar el servicio, digamos, con cloacas, con gas? En esta primera etapa del gas, el proyecto está aprobado por Litoral Gas para 150 domicilios y el casino. 150 domicilios y el casino. Ese es en la primera etapa. Sí. De ahí en más, obviamente, hay que ir gestionando la ampliación. Pero cuando decimos 150 domicilios, ¿qué porcentaje de los inmuebles de la localidad es? Estaríamos hablando en un 30 o un 35% de la localidad. Está. Perfecto. Silvio, un placer como siempre, viejo. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Silvio Garbolino, presidente comunal de Melincue. En Mesa Redonda de Debate vamos a una pausa comercial y en minutos volvemos. Viajar 6 horas a la costa para el cumple de la abuela. Pero qué bueno que para ver a la abuela sean solo 6 horas. Cuando te das cuenta del verdadero valor de las cosas, ves la vida de otra manera. Cooperación Seguros, el valor de protegerte y de proteger tu auto. Contrata tu seguro ahora.
Comisiones Rodrigo, Chovet, El Hortondo, Melincue. Rosario con depósito, martes, jueves y viernes. Salidas 11 horas. Cargas pesadas todos los miércoles. Todo tipo de cargas. Mudanzas. Fletes a corta y larga distancia. Comisiones Rodrigo, 3465 52 42 42. Para cuidar tu salud y la de los demás, mantén los hábitos de higiene. Usa cubreboca, respetá las distancias. Si tenés síntomas o estuviste con personas con COVID positivo, quédate en casa y consultá al servicio médico correspondiente. Son simples esfuerzos para poder evitar la propagación del virus y es la manera de protegernos y proteger a quienes más queremos. Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe. Juntos despedimos el 2022. Podemos sentirnos orgullosos de todo lo que hemos logrado, de cada obra que cambia la vida, transformándola desde lo cotidiano, y cada servicio que sigue avanzando para poder llegar a todos. Orgullosos de nuestra historia, cada huella de identidad, de avanzar hacia el futuro, con acciones en el presente. De una ciudad que cuida, que protege, que hace su mayor esfuerzo en favor de cada vecino. De una ciudad que es vida, es movimiento, es color y alegría, que mira hacia el futuro y construye cada día. Esos sueños que entre todos podemos hacer realidad. Todos los días, los integrantes de la cooperativa de trabajo El Correo de Firmat Limitada generamos información veraz y confiable para contarte lo que sucede cerca de tu casa, lo que necesitas saber. Encontranos diariamente en www.elcorreodefirmat.com.ar y semanalmente en la edición impresa que podés adquirir en Firmat, Melincue, Chovet, Villada, Cañada de Lucle, Los Quirquinchos, Verabebú y El Hortondo. El Correo, un medio con valores cooperativos. Último bloque de Mesa Redonda Debate, Mariano, aprovechando las virtudes tecnológicas del canal, digamos, ¿no? Exactamente, nos vamos a ir a Vigán, a la zona rural de Vigán. Estamos con Sandra y con Oscar. Nos hemos enterado en los últimos días de una noticia, de una lucha que ya sabemos, que ya conocemos. De hecho, en este programa estuvo el presidente comunal de Vigán en su momento contando las dificultades que tiene la localidad con una fundación que se ha quedado con una cantidad importante de campos que eran justamente de la familia Vigán y todos los inconvenientes que se van dando en ese lugar. Bueno, Sandra y Oscar son parte de las víctimas de esta dificultad. Vamos a saludarlos, a darles la bienvenida porque queremos conocer de primera persona, como buscamos siempre en este programa, cuál es lo que hoy están padeciendo, cuál es la problemática, cuáles son las dificultades que ellos están viviendo hoy por hoy. Bienvenidos, ¿cómo va? Hola. Hola. Hola, Sandra. Bienvenida a Mesa Redonda. ¿Me escuchás bien? ¿Me recibís, Sandra? Bueno, estamos tratando de ahí de mejorar la comunicación. Estamos en Vigán, como decía Mauro, gracias a la tecnología de TDC, ajustando detalles para poder hablar con ellos dos, para que nos puedan contar de este desalojo que está queriendo llevar adelante una fundación de una tierra en la que viven ya desde hace muchísimos años, en las que vivían sus padres y que, bueno, por una decisión arbitraria, ahora están atravesando un momento muy, pero muy difícil, Mauro. Exactamente, y no son los únicos productores agropecuarios que vienen padeciendo el accionar de la albacea que quedó post muerte
de Doña Vigán. Sabemos, hace poco también intentaron quedarse con un lote pegadito al cementerio, donde estacionan todos los vehículos de las personas, los familiares que van a visitar a sus seres queridos. También el testamento que tenía Doña Vigán y que la albacea no interpretó para su gusto, sino que accionó en base a intereses de personas allegadas, marcaba una distribución anual en varias instituciones de la localidad y decía qué porcentaje del producido del campo que tenía, las miles de hectáreas que tenía Doña Vigán, bueno, tampoco se respetó, no a rajatabla, prácticamente en nada. Hubo dinero que llegó, pero es poco comparado con lo que podía haber llegado. Sí, la refacción de la iglesia como uno de los puntos principales. Pero los productores agropecuarios que todavía trabajan en esos campos están atemorizados, Mariano. Ahí estamos. Sandra, ¿me estás recibiendo ahora? Sí, ahora perfectamente. Bueno, Sandra, queríamos que en primera persona nos puedas contar cuál es el padecimiento, cuál es la problemática que ustedes hoy están viviendo. Bueno, ya esta historia la conocemos, donde los integrantes de la Fundación Honorio Vigán desalojan a las distintas familias arraigadas desde el año 1920 y nosotros quedamos como únicos resistentes en esta lucha. Es decir, que fueron en estos años desalojando a otras familias que estaban en condiciones similares a ustedes y los únicos que han resistido hasta hoy son ustedes. Sí, todas fueron desalojadas por distintos motivos, algunos porque fallecieron, otros porque ante esta situación le agarró una ACV, otros porque no tenían familias para que sigan trabajando el campo y otros porque no soportaron el avasallamiento que tiene este poder económico que es la Fundación Honorio Vigán. ¿Y ustedes piensan resistir de alguna manera en el campo? Al mismo tiempo, ¿están trabajando con algún abogado, tomando alguna medida legal? Sí, medidas legales venimos tomando desde hace mucho y realmente eso nos tiene muy desilusionados con el Poder Judicial porque hemos comprobado que el Poder Judicial no imparte justicia. El Poder Judicial solamente inclina la balanza hacia el lado del poderoso, recibiendo bajo sus puertas enormes sobres que compran las voluntades. Por ejemplo, en la Corte Suprema Provincial, el procurador dijo que él extrañaba que nuestros expedientes siempre habían sido mirados en base a la familia Marinuzzi y nunca pusieron la lupa sobre la Fundación Vigán. Y sin embargo los ministros votaron cualquier otra cosa, no hicieron nada de lo que dijo el procurador. Es mucho el dinero que está en juego y mucho el dinero con el que cuenta, ¿no? La Fundación anualmente, cifras supermillonarias para poder llevar adelante negociados de cualquier tipo, digo, en base a lo que mencionabas vos recién. Sí, sin duda, vos lo decías. A grosso modo calculen lo que es recibir, lo que puede rendir 3.500 hectáreas de campo productivo en plena pampa húmeda. Entonces, es inmenso el poder económico. Ahí llegó mi compañero de vida. Es inmenso el poder económico que tiene. Y antes vos hablabas de la refracción de la iglesia. Nosotros teníamos una hermosa iglesia. No era necesario tener un altar de mármol para encontrar a Dios. No en el lujo se encuentra a Dios. Acá, entre estos árboles, en los animales, en la tierra lo encontramos. Y otra irregularidad grave de la Iglesia Católica de Vigán es que el año pasado, en la sede parroquial, con la presencia del sacerdote Sebastián Combín, se pagó 11 millones de pesos en negro, donde los agricultores que están trabajando las tierras administradas por esta fundación, le pidieron 80 kilos de soja por hectárea, sin cheques, sin transacciones,
lo que solamente podían llevar era plata en efectivo. Encima se quejaban porque llevaban billetes de 100 pesos y lo hacían tardar mucho para contar los billetes. Toda plata en negro. Sandra, seguramente hay gente que seguramente hay gente que ya conoce esta historia y mucha otra gente que se está enterando en este momento. ¿Cuándo empieza todo este periplo? ¿Cuándo empiezan a transitar esta situación que, bueno, hoy está llevando a que quieran desalojarlos del campo? Esto comienza en el año 2004 con el fallecimiento de la última heredera, María Mercedes Vigán, que fallece con 95 años de edad, y ya en el 2005 nos comienzan a llegar cartas, documentos, donde empiezan a filtrar familias que podían quedarse por 3 años y otras que tenían que irse. Luego de una larga lucha conseguimos el legado y sabíamos que ese legado le dejaba órdenes que no cumplen los integrantes de la fundación y nos dejaba a nosotros, a las familias, la cláusula 10, donde dice que no se pueden enajenar los campos y en caso de hacerlo tenemos prioridad de compras estas familias. Pero ¿quiénes son estas familias hoy? Se sacaron todas, somos nosotros los únicos que quedamos resistiendo. ¿Cuántos productores desde esa etapa del 2005 a esta parte fueron siendo desalojados, ¿no?, de los campos? 28 familias. 28 productores. Y... digo, con todo lo que se implica, digamos, ¿no? Exacto, con todo lo que eso implica, porque hoy en día 3.500 hectáreas te la maneja un pool, nada más, que viene de Buenos Aires, exporta, no deja nada en los pueblos, y acá las familias, como en este caso nosotros, hacemos mover el dinero dentro del pueblo. Claro. El gomero, el electricista, la panadería, entonces también en la vida de los pueblos del interior y también en la bandera de la mujer y la ruralidad, porque yo pongo las manos en la tierra, yo manejo el tractor, sin embargo no se tiene en cuenta mi trabajo, solamente se lo toma como un acompañamiento a la labor del hombre. Entonces esta no es la defensa de una familia, esta es la defensa de la agricultura familiar, del arraigo, de abastecer a las familias del pueblo de alimentos sanos y accesibles. Es la forma que queremos de vivir, que esté el agronegocio, pero que también nos permitan estar a nosotros, los pequeños agricultores familiares. Sí, es la defensa de una forma de vida. 28 familias que dejan de vivir en el campo para pasar a vivir en el pueblo o en una ciudad, a modificar su economía porque tienen que dejar de ser productores agropecuarios a pasar a ser no se sabe qué cosa. Eso impacta directamente por todo lo que decías vos también recién en la vida cotidiana del pueblo. Obviamente, impacta en la vida cotidiana del pueblo y impacta en nuestras vidas. Claro. Porque quien tengo a mi izquierda, que es mi compañero de vida, acá nació y hace de los 13 años que está arriba un tractor y es lo que sabe desde reparar el tractor a trabajar la tierra y es lo que hizo durante toda su vida. Entonces, con 60 años, si pasamos de la tranquera para allá, ¿qué hacemos? Morimos de depresión. Entonces preferimos morir unidos y agarrados de la mano acá, en nuestro lugar en el mundo. Sandra, esto que vos estás mencionando, que también uno fue leyendo, fue anoticiando, la familia, sus familias hace muchísimos años que están en el campo, es decir, esto es un recorrido histórico y esta es una pertenencia, digamos, al lugar que viene de décadas. Desde 102 años. Esta casa está
asentada sobre barro. Si hoy no es una tapera es porque nosotros vivimos acá y le ponemos una plantita y la mantenemos y hay un molino dando vuelta. Si vos recorres los campos, casi todos los molinos están sin astas. El nuestro está pintado de celeste y blanco, con la impotencia que tiene un molino, diciendo acá estoy y de acá no me mueve nadie. Y demuestro que si estoy es porque hay vida, y si hay vida hay esperanza. ¿Qué plazos le dieron, Sandra, ahora y qué medidas ustedes piensan llevar adelante? Perdón, no, mi dale, mala educación, pero mi garganta no da más. Sí, no da tranquila. más mi garganta. Nosotros ya tenemos firmado desde antes de ayer el desalojo. El juez Verdura pasó sobre nuestros derechos legales porque tenemos nuestros expedientes en la Corte Suprema Nacional y si bien no tiene efecto suspensivo, sí puede revertir con su sentencia esta resolución. Pero si nosotros, como ordena el juez Verdura, salimos de acá, al otro día, para la fundación, estos son ladrillos, viene una topadora y tumba todo, talan nuestros árboles, porque acá no se va a hacer un shopping, ni un edificio, acá se va a sembrar soja, como lo hacen ellos con agroquímicos. Entonces, ¿cómo vamos a permitir que estafadores, ladrones de guantes blancos, nos roben 102 años de historia por nosotros y por nuestros antepasados que con sus manos y sobre barro levantaron esta casa? ¿Cómo piensan resistir en tal sentido, en base a lo que decís? Hasta las últimas consecuencias, encadenándonos a la tranquera y hasta que alguien nos oiga. Nosotros necesitamos que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, como lo prometió en televisión, reglamente la ley de reparación histórica de la agricultura familiar, la ley 27.118, que eso prohibiría el desalojo de los pequeños agricultores familiares, que como nosotros hay muchísimos a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Y además que alguien nos escuche, sea quien sea, investigue a esta fundación, que no cumple con lo que le ordenó la última heredera. Sandra, tengo entendido que estuvieron hablando que pudieron hablar con Guado de Pedro en su visita a la provincia. ¿Qué les dijo? Realmente fue un gusto escuchar y hablar con Guado, porque su empatía es enorme, sabe de arraigo por su propia historia, donde tenían un campo y tuvieron que abandonar esa producción en los años 90, así que sabe muy bien lo que es el arraigo y sentí que me escuchaba realmente. No es que me estaba mirando y su cabeza volaba, no, tenía sus ojos puestos en mis ojos y me escuchaba atentamente. Así que vine muy conforme de nuestro ministro. ¿Y cuál fue la respuesta que te dio más allá de sentir empatía, ¿no?, por historias parecidas o similares? ¿A qué se comprometió Guado de Pedro? A poder investigar esta fundación, que es lo único que va a poder frenar esta decisión que firmó el juez Verdura. Porque vuelvo a repetirte, acá es lo mismo que cuando te vienen y te asaltan y te roban con un revólver en mano. Acá no tienen un revólver en mano, pero tienen guantes blancos con gente muy poderosa económicamente, pero que te saca de tu lugar, no cumpliendo con lo que es su trabajo, que es administrar la herencia de Mercedes Vigán, porque ese es su trabajo. Y están robando tu casa y tu campo, digamos, nada más ni nada menos, tu historia de vida también.
Y además no nos tenemos que olvidar algo importantísimo, que el año pasado, en mayo, los administradores de la fundación mandan a alambrar un terreno lindero al cementerio, prohibiendo la entrada al mismo. Por eso el pueblo y la gente lloraba, porque todos tenemos nuestros seres queridos ahí, pero muchos tienen a sus hijos. Y recuerdo a una señora que decía: estoy imposibilitada para caminar, ¿cómo le voy a llevar una flor a mi ángel? Hasta ahí llega la fundación, hasta meterse con los muertos, porque eso es un terreno que lo único que consiguen es hacer maldad, como hicieron con nuestro maíz agroecológico, que era una planta vigorosa, y la destruyeron pasándole 2 manos de disco por arriba. Sí, hay una historia, una anécdota, para decirlo de alguna manera, de un productor agropecuario que falleció en la localidad de Vigán, y cuando lo estaban velando a la viuda, a la mujer, le llega la orden de desalojo del campo. Digo, eso es terrible. Y le destruyeron la casa, cosa que ella no pueda volver a su casa. Le rompieron ventanas, paredes, tremendo. Entonces, ¿cómo pasarla tranquila para aquel lado? Por eso el juez Verdura tiene en su conciencia lo que puede llegar a pasar de esa tranquera para acá adentro, porque es él que irresponsablemente, cuando hoy todavía tenemos nuestro expediente en la Corte Suprema Nacional, firma un desalojo. Tendría que correrse un poquito de su escritorio con su secretaria al lado y el aire acondicionado y poner un poquito el corazón antes de poner la firma. Sandra, Oscar, vamos a seguir de cerca el tema. Les agradezco por este contacto y obviamente que vamos a continuar hablando, y le deseamos lo mejor desde acá y que se pueda dar vuelta y revertir esta situación. Gracias. Perdón por esta voz. No hay problema. En otro momento espero poder tener este espacio y contar algo alegre, pero como dije hasta recién, ellos tienen el poder de la palabra, pero ustedes no dan el inmenso poder, ellos tienen el poder del dinero, pero ustedes, los medios de comunicación, nos dan el inmenso poder de la palabra. Así que gracias por este momento. Muchísimas gracias. Gracias, Sandra. Hasta cualquier momento. Gracias, Oscar. Nos reencontramos pronto. Un abrazo. Gracias. Ahí la repetida, triste historia que lleva casi 20 años, Mariano, y por la cual han pasado un montón de productores agropecuarios. 28 que ya se fueron de su casco, de su casa, y que dejaron de ser productores y tuvieron que cambiar de vida. Los últimos que quedan son Sandra y Oscar, de una familia que hace 101 años que vive en ese campito en Vigán. ¿Y cuánto se ha hablado, Mauro, de la importancia de tratar de volver a la chacra? Bueno, nuestro amigo también de este programa, Pedro Peretti, lo ha planteado y tiene varios proyectos al respecto. Sin embargo, si hay una normativa que no se aprueba, normativa que no se consolida para fomentar realmente esto, que no sea algo discursivo, sino que sea una realidad, bueno, seguimos viviendo lo que es también la herencia de lo que fue el grito de Alcorta. Digo, a veces hay cosas que nos parece que son de otra época, de otro momento, que ya nada tienen que ver con este presente, y de repente la vida cotidiana nos muestra eso, que la historia está a la vuelta de la esquina y que aquellas cuestiones que no terminan quedando del todo resueltas se siguen manifestando en este presente, y que se sigue, digamos, más allá de los discursos en algunos sentidos, se sigue avalando o acompañando el poder de la concentración cada vez en menos manos, Mauro. Y de las 3.500 hectáreas, o sea, el Albacea de Movida se quedó con 800, para graficarnos, digamos, lo incentivado que estaba ese muchacho. Y después el resto de la fundación, no son muchos tampoco, ¿no? En un país donde lamentablemente siempre se pone la mirada sobre los rateritos de abajo, en este caso queda demostrado a lo largo de 2 décadas que abundan los ladrones de guantes blancos, digamos. Porque no hubo un fallo judicial que sea a favor de los pequeños productores agropecuarios, no hubo un fallo judicial que sea a favor de los laburantes. La Corte Suprema no accionó todavía. O sea, no hay ningún fallo que los beneficie. Entonces, cuando vos empezás a preguntarte, che, ¿qué pasa?
¿Qué pasa? No hay ningún juez que investigue el accionar de la fundación, no hay ningún juez que diga, che, doña Vigán en el testamento dijo otra cosa, dijo que ayudaron a los productores, que los productores tienen que quedar ahí en caso de que las tierras salgan a la venta porque determinadas circunstancias o coyuntura que se modifique, son los productores, los que viven ahí, históricos, los primeros que tienen la posibilidad de comprarla. Bueno, intervino la comuna, intervino un montón de presidentes comunales. En su momento hizo de intermediario o en 2 oportunidades, 2 curas distintos en la localidad. La impunidad de esta gente que en un momento se animó a querer alambrar el cementerio. O sea, tomemos dimensión de lo que estamos hablando. Una provocación. Y de ante quiénes estamos. Un grupo de gente que se animó a querer alambrar el cementerio de una localidad, como bien lo decía Sandra, digamos, con todo lo que eso representa. Una comunidad que tiene ahí a sus seres queridos, que ha perdido a familiares, a hijos, a padres, abuelos, una demostración nietos. de poder, Mariano, eso. Es una demostración plena de poder. Se tuvo que levantar la localidad, digamos. Nosotros lo estuvimos cubriendo acá con Ale Roger, el presidente comunal de Vigán, que vino aquí a los estudios de Mesa Redonda Debate a plantear la situación. Por suerte le dieron bolilla a muchos medios a nivel provincial y después se revirtió la historia, pero es una demostración de poder lo que hicieron. Porque, digamos, no me llama la atención que por ahí haya algún descolgado, como he visto algunos comentarios en redes sociales diciendo, bueno, seguramente estarán o sea, gente que habla sin saber y sin conocer y sin tener dimensión de esto, que esta gente se animó a querer alambrar el cementerio del pueblo. Imagínate si se animan a eso, a cuántas cosas se pueden animar. Llegamos al final de una nueva edición de Mesa Redonda Debate. Le agradecemos, como siempre, por estar del otro lado. Mariano, un placer. Nos reencontramos la próxima semana. Chau.